honor, su gloria y majestad. A ver. Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrios. Denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Alvarado. ¿Alguien tiene gozo? 1, 2, 3, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto.
alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. ¡Ahora! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Acompáñanos con gritos de victoria! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder grabar esta reflexión para que en el momento que usted pueda verla y recibirla, pues esperando que sea una bendición para su vida. El tema de hoy le puse por título Nuestro lugar de oración. Y vamos a reflexionar sobre un texto en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. La escritura nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué hacemos nosotros con las pruebas, las cargas que vienen a nuestra vida, las dificultades? Cuando nosotros vemos este pasaje, el Señor Jesús nos está dando la respuesta de lo que nosotros deberíamos de hacer. Algunos intentan llevar todas estas situaciones sobre sus mismos hombros, pero pronto se dan cuenta que es muy pesado llevarlo ellos solos. El Señor Jesús dice que deberíamos nosotros venir a nuestro aposento, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre Celestial. Todos deberíamos de aprender a compartir tiempos con nuestro Señor. Incluso al cerrar la puerta y en ese lugar de oración, podemos pelear nuestras batallas, las dificultades, las situaciones de conflicto que vienen a nuestra vida y rendirlas delante de nuestro Dios. Cuando hablamos de oración, o el día de hoy que vamos a reflexionar acerca de la oración, que es un tema que debe ser parte de la vida de todo creyente, quiero empezar con la siguiente advertencia que nos hace nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 26, versículo 41. Esta es una expresión que el Señor Jesús le da a sus discípulos cuando está en Getsemaní, en ese momento de una oración tan importante en su vida por el acontecimiento que venía, que era la cruz. Pero sus discípulos le acompañan y el Señor les hace la siguiente advertencia. Les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y debemos decir que cuando hablamos de oración, nuestra naturaleza humana, nuestra normalidad, no le gusta la oración.
La oración es una práctica espiritual y a nuestra carne, que es nuestra naturaleza vieja, no le interesa ni le gusta la oración. Por eso dice la advertencia del Señor que el espíritu a la verdad siempre está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Eso quiere decir que cuando nosotros pensamos en una vida de oración, debemos ser muy intencionales y debemos querer hacer el tiempo y tener la oportunidad de practicar la oración. En este pasaje Jesús habla de un lugar. Pongamos atención que en la misma vida de Él no tuvo un lugar específico porque viajaba mucho. Él en su ministerio estaba de lugar en lugar predicando la palabra, pero la oración siempre fue una prioridad en su vida. En Marcos capítulo 1, versículo 35, hablando de Jesús, nos enseña este pasaje que Él, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El Señor Jesús siempre buscó tener esos tiempos para estar en la presencia de su Padre y orar, tener esa oración que era la que sustentaba su vida y la que hacía que Él tuviera la fortaleza para cumplir el llamado que tenía de traer las buenas nuevas y la salvación para todos nosotros. Si para el Señor Jesús fue una prioridad la oración, para nosotros como sus discípulos también debe ser una prioridad. Debemos verlo como una necesidad en nuestro diario vivir. Y les mencionaba que Jesús, lo primero que nos muestra en el pasaje que leímos, es que habla de un lugar. Dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Habla de un lugar, de algo que ya determinamos nosotros para un propósito. Aquí dice que es el aposento, nuestra habitación. Pero como vimos en el caso de Jesús, no era propiamente su habitación porque Él viajaba mucho, pero sí era buscar un lugar con el propósito de tener comunión con su Padre, de tener esos tiempos de oración con Él, de comunión, de intimidad con Él. Por eso es un lugar privado. Dice, cierra la puerta. Es un lugar privado, estamos solo nosotros y nuestro Padre Celestial. Si nosotros realmente deseamos esos tiempos de oración, vamos a hacer el propósito de encontrar un lugar en nuestra casa, que no necesariamente tiene que ser nuestra habitación, pero sí un lugar donde nosotros podamos estar a solas con Él y podamos abrir nuestro corazón, un lugar donde podamos pasar tiempo en que solo nosotros y nuestro Padre estemos en comunión. Es un lugar privado. Podemos nosotros decir también que es un lugar santo, porque en ese tiempo que estamos con Él en comunión, Él va a manifestar su presencia. Nosotros vamos a poder experimentar esa relación con Él. Y es importante que nosotros podamos tener ese lugar apartado. Es santo porque es apartado, es con Él propósito único de nuestra comunión personal con Él. Esto podríamos ejemplificarlo con una película reciente, una película cristiana, que creo que la mayoría de nosotros hemos visto, o por lo menos hemos oído
por medio de alguien de esta película. La película se llama Cuarto de Guerra. Y precisamente podemos ver ese apartar un lugar a través del personaje principal de esta película, que es una esposa que es cristiana, pero al principio no tiene una vida de oración. Y cuando se encuentra con una cristiana que le enseña el valor y la necesidad y la importancia de tener como prioridad un tiempo de oración en su vida, ella empieza a buscar un lugar en su casa y elige su closet. Saca su ropa, saca todas las cosas que había ahí y solo deja un lugar donde sentarse, con el propósito de que ahí podía tener un tiempo de intimidad con Dios. Es decir, hizo ajustes en su vida, hizo ajustes en su casa para que ahí no hubiera nada más que un espacio donde no tuviera cosas que distrajeran su atención y pudiera dedicarse a lo que iba a orar. Por eso no solo es un lugar privado, sino también es un lugar santo, un lugar apartado para el propósito de hacer la oración. Cuando ya es una costumbre en nosotros sabemos que ahí vamos a llegar, no a leer, no a escribir, no a hacer ninguna otra cosa. Vamos a llegar a ese lugar con el propósito de orar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué sucede en ese lugar? Porque ya vimos que debe ser un lugar silencioso, privado, donde podemos orar con nuestro Padre. Y mejor si los que nos rodean, los que conviven con nosotros, ya saben que nosotros vamos ahí en un tiempo para orar. Ahí suceden muchas experiencias. En la medida que nosotros desarrollemos esa costumbre, ese hábito, vamos a tener diferentes experiencias, pero ahí es donde nosotros libramos nuestras batallas. Cuando enfrentamos dificultades, problemas, situaciones que nos afligen, nosotros debemos venir en oración. Mejor si tenemos ese lugar especial, ese lugar donde no tenemos distracción y podemos con toda libertad tener comunión con Él. Y cuando traemos nuestras batallas delante de Él, nosotros lo hacemos partícipe, lo involucramos a Él, que es nuestro Padre, en esas situaciones que estamos viviendo. Y humillados le pedimos ayuda. Él, como un Padre bueno, se va a extender para auxiliarnos y para ayudarnos a salir de esas circunstancias. Allí en ese lugar es donde nosotros debemos aprender a recibir instrucciones de parte de Dios para nuestra vida. Si lo hacemos diariamente, es mejor porque cada día nosotros no sabemos qué va a pasar. Pero Dios sí sabe lo que va a suceder cada día de nuestra vida. Y si nosotros por costumbre nos encomendamos a Dios antes de salir a cada actividad, a cada itinerario que tenemos en el día, podemos aprender a tener la sensibilidad para oír la voz de Dios, obtener la guianza de su Espíritu para nosotros ser guardados, ser librados y poder vivir nuestro día con la victoria que necesitamos. Oír la voz de Dios debería ser una cosa tan primordial en nuestra vida como creyentes. Y no vamos a desarrollar esa sensibilidad si nosotros no hacemos el tiempo para poder tener comunión con Él, poder estar en ese lugar de oración. Pero también en ese lugar de oración tenemos la oportunidad de nosotros confesar nuestros pecados, porque el Espíritu nos redarguye cuando nosotros le hemos fallado a Él. Y entonces viene esa carga
de pecado a nuestra vida. Y ahí en ese lugar de oración podemos presentar delante de Él nuestros pecados y pedir perdón para que Él, en su gracia, traiga ese perdón de nuestros pecados a nuestra vida. Ese lugar de oración es tan importante porque ahí vamos a desarrollar una relación cercana con Dios. Así como cuando nosotros queremos cultivar una amistad, crecer en un conocimiento de una persona, así también cuando nosotros queremos esa relación cercana con nuestro Dios, necesitamos también esos tiempos en que podemos hablar con Él, pero hablar sabiendo que también Él quiere hablarnos a nosotros, quiere hablar a nuestro corazón. No deberíamos decir que estamos demasiado ocupados para pasar tiempo a solas con Dios, porque muchas veces esa es nuestra excusa, es que tengo tantas cosas que hacer en mi día, en mi semana, mi programa es muy cargado, pero no deberíamos de decir que estamos tan ocupados que no tengamos esa prioridad y ese espacio en nuestra agenda para pasar tiempo a solas con Dios. Eso refresca nuestra vida, eso refresca nuestra mente, nuestros pensamientos, para poder tener mayor claridad y hacer las cosas de mejor manera. No deberíamos de tener esa excusa. Nadie está tan ocupado para poder apartar un tiempo para estar con Dios. Si no fuera necesario que nosotros apartáramos ese tiempo, la Biblia no diría, así como vemos en Mateo 6:6, que es necesario entrar a nuestro aposento, cerrar la puerta y hablar con nuestro Padre Celestial. Es necesario que lo hagamos. Cuando lo practicamos en ese cuarto de oración también podemos traer nosotros nuestras cargas y dejar esas cargas en las manos de nuestro Dios, las preocupaciones que vienen a nuestra vida. Filipenses 4:6 nos dice eso, que no debemos estar afanados por las cosas, sino más bien debemos traer nuestras peticiones delante de Dios con toda súplica y oración. Pero eso requiere apartar un tiempo, darnos esa oportunidad y ese espacio para hacerlo. Necesitamos muchas veces descargarnos de esas cargas que pesan sobre nuestros hombros. Allí en ese cuarto de oración podemos llorar con toda libertad cuando las pruebas y los pesares vienen a nuestra vida. Hay momentos en que nadie más nos puede ayudar, nadie más puede comprender lo que estamos experimentando internamente. Aquella pérdida de un ser querido que nos dolió tanto, o una situación que trajo tanto pesar a nuestra vida, y nadie puede comprendernos, solo nuestro Dios. Por eso podemos llegar a ese lugar, a ese cuarto de oración, y podemos llorar delante de nuestro Dios y ser consolados, porque Él sí nos comprende, Él sabe lo que estamos viviendo y sabe cómo traer refrigerio a nuestra vida. Igual en ese lugar es donde encontramos la capacidad también para perdonar a aquellos que nos han herido, nos han lastimado o nos han defraudado. Y que nosotros hemos dicho, lo que me hizo es difícil de perdonar. Solo ahí, en esa comunión, en esa intimidad con Dios, podemos encontrar esas fuerzas, esa capacidad, ese amor de parte de Dios para que nosotros, así como Él nos perdonó, nosotros también podamos perdonar a esas personas que de alguna manera nos han lastimado a nosotros, ¿verdad? Y ahí
toda persona, todo creyente que ha logrado entender esa necesidad de practicar el tener un lugar y un tiempo para estar a solas con Dios, ahí cuando sale de ese lugar, sale fortalecido. Porque ahí podemos hablarle a Dios de todos los aspectos de nuestra vida. Y Él también empieza a hablar a nuestros corazones. Ahí podemos abrir con toda libertad nuestro corazón a Dios y debemos hacerlo con la sinceridad y la libertad que Él nos ha dado. Porque cuando así lo hacemos, entonces Él seguramente hablará con claridad a nuestras vidas, a nuestros corazones. De la oración podríamos contar muchas experiencias. Si usted ya tiene un hábito y ya seleccionó un lugar en su casa, o no necesariamente en su casa, pero un lugar donde usted puede ir y tomarse ese tiempo a solas con Dios, es importante que lo mantenga, que no descuide esa parte. Pero si usted no ha tomado ese tiempo para buscar un lugar en su casa, mientras estábamos hablando de esto, no pensó en un lugar donde usted puede tener la oportunidad de estar a solas con Dios. Aquí estamos hablando de no su pareja. Qué bueno es tener oración con su pareja, con su familia, con sus hijos, en la congregación, en los lugares de intercesión. Pero aquí estamos hablando de la importancia y la necesidad que Dios dijo que debemos tener de individualmente buscar a Dios en oración para desarrollar nuestra relación personal con Él. Si somos sabios, vamos a buscar ese lugar de oración. Y como dice en Primera de Pedro capítulo 4, verso 7, para ir cerrando la reflexión, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es una exhortación que nos hace el apóstol Pedro para que nosotros sepamos que la oración es prioridad y practicarla todos los días intencionalmente en un lugar, como dice Mateo 6:6, cerrando la puerta en nuestro aposento o el lugar que hemos elegido, y ahí hablar a nuestro Padre Celestial. Seguramente los que desarrollamos o queremos desarrollar este hábito en nuestra vida, seguramente estaremos firmes y seguros y convencidos de que Dios estará presente con nosotros en toda circunstancia de nuestra vida. Vamos a terminar esta reflexión con un momento de oración y vamos a pedirle a Dios específicamente por esto. Digámosle: Señor, en el nombre de Jesús, hemos oído hoy tu palabra, Señor, y es un recordatorio de una verdad, de un principio, de lo primero que debemos hacer cuando nosotros venimos a tus pies, Señor. Pero te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a fortalecer ese hábito de apartar un lugar y tener un tiempo para estar a solas contigo en el propósito de desarrollar una comunión íntima. Y si no tenemos un lugar, Señor, ayúdanos, porque queremos nosotros darle la prioridad que tú quieres que tenga en nuestra vida, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, un Dios que nos ama, Señor.
y en toda circunstancia sabemos que tú nos acompañas. A ti te damos la honra y la gloria en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, el Rey que perdonas, multitud